décima marcha indígena llegó al corazón de Santa Cruz. Beatriz, muy buenas noches, qué gusto poder saludarla. Para mí es el gusto por esta entrevista acá desde la Plaza 24 de septiembre. Un saludo extenso a mi Bolivia querida y a mi Santa Cruz muy amada. Muchas gracias. También a mi pueblo chiquitano. Muchas gracias, Beatriz. Por favor, nos gustaría conocer nuevamente el espíritu de esta décima marcha, tomando en cuenta que hay un silencio electoral que ustedes van a guardar para el lunes volver a todas las solicitudes y las marchas y movilizaciones que tienen planificadas desde el primer día que salieron de la marcha. Sí. Hay un pliego petitorio que se ha dado a conocer, se ha entregado a las personas, a las autoridades de turno, más que otra cosa, tanto a nivel central como a nivel departamental, y eso ha sido haciendo conocer nuestra demanda y nuestro deseo. Y bueno, decir que la lucha continúa, ¿no? Pero somos nosotros muy respetuosos a las normas legales. Nosotros tampoco nos estamos yendo a nuestra casa, nada de eso. Vamos a respetarse, nada más. Muy bien, Beatriz, en este momento está la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, acompañándonos. Enseguida vamos a conversar con ella sobre cómo el gobierno está planteando restaurar la zona del desastre, de la tragedia. ¿Usted tiene algún requerimiento que usted podría hacernos en este momento en vivo para luego transmitirle, o ella está escuchándola a usted? A ver, ¿cómo me digo? Bueno, Beatriz, aprovechando la presencia, Beatriz, aprovechando esta llamada que tenemos con usted después de un mes de caminata, se encuentra en nuestro estudio la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que enseguida vamos a conversar con ella. ¿Usted tiene algo que decir, alguna temática, algo que usted quiere plantearnos con relación a la demanda de los pueblos? Desde luego, para mí es un agrado hablar con la autoridad y bueno, y por este medio, ¿no? Siempre hemos estado con los brazos abiertos y con la predisposición para sentarnos a empezar a abrir nuestro abanico de propuestas y de peticiones. ¿Hasta este momento alguna autoridad de gobierno se ha acercado a ustedes? No. En absoluto, no. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Le voy a conversar en este momento con la viceministra de Medio Ambiente. Usted va a estar escuchándonos también y obviamente vamos a seguir conversando más adelante. Gracias, Beatriz. Bueno, hola. Sí, la escucho. La verdad, especialmente mi persona solicitar que llegue un documento físico, porque así las bases lo ven, y sin embargo yo ahorita a salir al aire es como ofenderlo también y estar hablando de repente lo que no corresponde a espaldas de mi base, y es por eso que yo de todo modo auguro ese acercamiento. Y si es una autoridad máxima del medio ambiente, hay muchas cosas, ¿no? Que el impacto ambiental es fuerte y ahora tenemos que asumir todos los bolivianos desde la chiquitanía a nuestra salud. Y hay que ir viendo todo esto. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos para todo lo que usted nos está diciendo. Sí, ¿me está escuchando, no? Sí. Vamos a estar atentos, Beatriz. Sí, bueno, decirle que para ahorita, digamos, es un poco prematuro estar hablando. Yo no lo veo correcto respecto a los soldados de lucha.
y son ellos los que van a decir cómo y cuándo. Yo creo que va a haber una propuesta escrita de ellos y que llegue acá donde estamos, ¿no? Pero como ahorita ya estamos en un momento sumamente, como se dice, ya en un momento que no corresponde, digamos, esos diálogos, porque estamos en un momento que ya hay que ir a votar, a todas esas cosas. Entonces, lo veo que es prematuro, pero vamos a quedar aquí hasta que nos sentemos, pues no, pero seguramente hay que respetar el auto de buen gobierno. Así es. Porque para mí eso de llamar auto para mí auto es el tema de los autos que corren 4 ruedas, todo eso. Y buen gobierno, ¿qué me queda? Es decir, que primero uno tiene que respetar, digamos, como autoridad uno tiene que aprender a respetar. Otro, que uno tiene que ser respetado, pero cuando violan los derechos de uno y violan una constitución, ¿cómo vamos a pedir respeto? Beatriz, bueno, enseguida vamos a volver a enlazarnos, pero le voy a pedir que escuchemos juntas la comunicación, la entrevista que tenemos acá. Cintia Silva, viceministra de Medio Ambiente, le agradezco mucho por haber venido. Le agradezco especialmente la puntualidad por acompañarnos y la apertura para poder tocar este tema que es tan sensible, tomando en cuenta que la 10ª marcha indígena de los pueblos de la Chiquitanía ya han llegado a Santa Cruz, tienen algunas demandas, están todavía con el cansancio de toda esta movilización. Sin embargo, está el tema del impacto ambiental, ¿no?, que es lo que más le preocupa a ellos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jimena. Es un gusto siempre estar aquí y además para hablar de algo que es tan importante, que son todas las acciones que estamos trabajando, las inmediatas que estamos avanzando en la recuperación de la Chiquitanía y, por supuesto, la construcción del plan de mediano y largo plazo que tiene que seguir hasta pues que se recuperen las condiciones ambientales de la región, ¿no? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que han realizado, Ani? Por un lado es una continuación también de las acciones que ya veníamos teniendo, que tienen que ver inicialmente con fauna, por ejemplo. Seguimos manteniendo los 4 albergues que hemos como ministerio mantenido en toda la región, en San Ignacio Velasco, en Concepción, en Puerto Suárez y en Aguascalientes, con el apoyo de de Biotermal, un espacio que nos apoyan propietarios privados, pero en general con el apoyo voluntarios de los centros de custodia, en fin. También hemos hecho un buen levantamiento de varias zonas críticas con respecto a las primeras señales del regreso de la fauna, ¿no? Huellas, hemos rescatado algunos animalitos, qué sé yo, y ya tenemos unos datos de donde tenemos algunas zonas muy críticas. También hemos visto la necesidad, por supuesto, de identificar zonas que nos permiten tener semilleros para recuperar las semillas de las especies locales, para ayudar a lo que va a ser la regeneración natural, con algunas acciones que se llaman regeneración asistida. En este sentido es importante hablar, por ejemplo, de que tenemos también toda la evaluación casi a detalle de la superficie afectada. Es importante decir a todos que en el caso del bosque seco chiquitano, particularmente ese tipo de bosque, de los 8 millones de hectáreas que tiene el bosque seco chiquitano en toda esta región, 1 millón y algo es lo que se ha quemado. Entonces tenemos 7 millones de bosque todavía de donde vamos a poder recuperar semilleros, de donde estamos identificando las cicatrices más afectadas, etc. Pero también estamos trabajando ya, por ejemplo, en este momento está a punto de salir una brigada que ha estado trabajando en San Antonio Lomerío toda la semana con los caciques de la CICOL. La CICOL es la organización chiquitana, en realidad del pueblo Moncox, que así en realidad es un pueblo particular dentro de la Chiquitanía, que a veces se dice chiquitano, pero en realidad es un pueblo particular, mantiene su propio idioma, el bésiro,
tienen conocimiento profundísimo de la naturaleza, pero también tienen una visión de desarrollo propia. Hemos estado trabajando con ellos justamente para identificar las áreas afectadas, pero también para recuperar semillas. Tienen una parte de bosque importantísimo. Hemos trabajado con ellos, con voluntarios que vienen de las carreras de ingeniería forestal, ingeniería ambiental de la Gabriel René Moreno. Toda la semana hemos estado trabajando con capacitación y recuperando semillas, también preparándolas para llevarlas a una cadena de frío en la misma Gabriel René Moreno para que puedan estar listas para que podamos producir plantines por un lado y por el otro lado podamos hacer una especie de siembra al azar, si quieres, para ayudar al bosque a que se recupere. Entonces en ese momento no he podido traer los archivos, pues no sé si se ve en la cámara, pero son las fotos de lo que ya estamos haciendo. Permítame, por favor. Con varias. Aquí tenemos, por ejemplo, a todas las compañeras, mujeres de una de las comunidades, de las 3 comunidades que estamos visitando, que estamos trabajando con ellos, aprendiendo y además mejorando la técnica, ¿no? Porque recuperar las semillas de árboles que pueden tener 10, 20 metros de altura no es una cosa sencilla. Entonces ya hemos practicado también con los docentes de la Gabriel René Moreno, en fin. Entonces tenemos la metodología más o menos ajustada, tenemos también un volumen de semillas que no solo va a ayudar a los plantines, mira, un tema importantísimo también va a ayudar a los artesanos. En varias otras comunidades de otros municipios, los y las artesanas, donde se les ha quemado el bosque, se han quedado pues sin insumos para las artesanías que ellos hacen a partir del tallado chiquitano tan maravilloso, hacen artesanías con semillas. Entonces estamos también pensando en todos ellos para impulsar lo que es los sistemas económicos. No solamente se basan en agricultura, sino en todos estos manejos culturales importantes. Esta es una línea que ya la lanzamos, ya la estamos trabajando. Esta ha sido nuestra primera campaña y una vez que podamos pasar el día 20, las elecciones, continuaremos con muchas más campañas con jóvenes. Tenemos mucho apoyo también de los voluntarios del Grupo Raíces, en fin, muchísimos grupos voluntarios de jóvenes en Santa Cruz que también nos acompañaron en la lucha contra los incendios y hoy nos acompañan en la recuperación. Esas son las acciones y hay una acción también inmediata comprometida por el presidente que tiene que ver con los sistemas de agua potable. En general, nuestro levantamiento como ministerio ha identificado, me parece que 3 o 4 sistemas afectados. Sin embargo, la Chiquitanía es una región que sobre todo en las áreas dispersas, es decir, en las comunidades, tiene un déficit de agua y saneamiento básico todavía. Y el presidente se ha comprometido a que hagamos un programa para toda la Chiquitanía para el acceso al agua potable. Entonces están todavía las brigadas del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ya salió un primer equipo, están sistematizando la información de la mitad de los municipios, entiendo, y la próxima semana levantarán el resto, pues son 14 municipios, es bastante grande, y tendremos pues la información necesaria para tener un gran programa de agua potable en la Chiquitanía. Viceministra, ahora tengo algunas preguntas que hacerle. Permítame primero, ¿cuántas hectáreas se han visto afectadas? ¿Tienen exactamente? Porque en la prensa vemos 4.8, vemos 6 millones, 8 millones. Exactamente, desde el gobierno, desde el Viceministerio de Medio Ambiente, ¿cuántas son las hectáreas afectadas por este incendio? Bueno, las hectáreas afectadas han sido 3.698.432 al día 10 de octubre. Al 10 de octubre. Nosotros tenemos un seguimiento diario. ¿Solo en la Chiquitanía o en todo? Este monto solo en la Chiquitanía, los 16 municipios de la Chiquitanía y Charagua, que es un municipio del Chaco, que, bueno, más que municipio, es un gobierno autónomo indígena originario. Sí. Y hemos incluido porque ha tenido una afectación. Entonces, este número de hectáreas es en los 16 municipios que se vieron afectados por los incendios. Esa es información oficial, la que tenemos. Sí, sí. ¿Cómo se está encarando todas estas acciones inmediatas? Usted no me habló si se han visto las causas directas o indirectas que han provocado todo esto. ¿Esto se puede avanzar? ¿Se puede entender el impacto si no se ven las causas? No, por supuesto. O sea, además tenemos que hacer una evaluación detallada de impacto. Sin embargo,
hablaba de las acciones inmediatas porque no podemos detenernos a hacer un diagnóstico y no continuar con las acciones que ya tenemos identificadas como prioritarias. Vamos a hacer un diagnóstico en detalle, sin embargo, es totalmente evidente y muy pronto vamos a publicar también una separata. Este año la región de la Chiquitanía ha enfrentado una situación de altísima temperatura, muy baja humedad, cero lluvias, que tiene que ver con la variabilidad climática en los escenarios de cambio climático. Nuestra Autoridad Plurinacional Madre Tierra ya ha terminado un estudio de lo que son los escenarios en todos los municipios de la Chiquitanía y muestran cómo estamos en un momento, los incendios ocurrieron en un momento en que este año ha habido condiciones climáticas extremas que han favorecido los incendios. Hay que decir además que es una región que siempre ha tenido incendios, Jimena. Yo quiero recordarles, y lo recordaba también porque el año 2010, que también estaba yo en el Viceministerio de Medio Ambiente, ha sido el año que más fuegos tuvo la Chiquitanía, más incendios. Incluso en el municipio, yo recuerdo, en el municipio de Pailón murieron varias personas porque el incendio realmente perdió el control y entró a una vivienda y me parece que murió una familia. Pero en estos 9 años, ¿cuánto se aprendió de esas tragedias? Muchísimo, que por lo visto... No, muchísimo. Por eso es que nosotros tenemos un sistema de información permanente. Desde el 2010 empezó todo el sistema de información de bosques, cada vez se ha mejorado más. Nosotros emitimos un reporte a partir de abril aproximadamente, dependiendo del nivel de sequía, emitimos un reporte diario de focos de calor de todo el país. Este reporte diario le llega a los WhatsApp, a los mails de todos los municipios, todas las unidades de gestión de riesgos, pero no solamente este boletín que es el, digamos, si quiere, el de difusión. Le llega las coordenadas de los focos de calor, porque un foco de calor no es necesariamente un incendio activo, es una elevación de temperatura que puede ser desde una brasa, puede ser una cuestión natural, puede ser un proceso de quema. Si se envía toda esta información, ¿por qué se perdió el control de lo que ocurrió? Ese es el otro elemento que a mí me parece importantísima en tu pregunta, Jimena, y es que nos damos cuenta que hay un nivel de acción en los municipios que no está funcionando del todo bien, porque estas coordenadas se pasan a los municipios porque es el primer nivel de la alerta en cualquier emergencia, en inundación, en incendio, es el municipio. Si el municipio no cumple con las tareas de identificar si el incendio, si el foco de calor es un incendio, de caracterizar su peligrosidad a través de su unidad de gestión de riesgos, si es peligroso, si considera que está rebasando su capacidad, inmediatamente comunicar al COE departamental para que se active a tiempo. Y así entonces hemos notado con el mismo Ministerio de Defensa, con el Viceministerio de Defensa Civil, que hay mecanismos que no están funcionando correctamente y debemos asegurarlo. Y no vamos a desconocer, por supuesto, que han habido irresponsables que han iniciado procesos de quema sin hacerlo controlado, sin aplicar la norma. Todo eso ha sido concurrente y ha terminado en la situación de incendios que hemos enfrentado. Usted dice quema controlada. ¿Cómo es una quema controlada? Bueno, una quema controlada tiene una diversidad de condiciones. Primero, una normativa que implica pedir un permiso. Ese permiso que lo otorga la ABT, eso dice la normativa. Primero lo tiene que hacer en una fecha en concreto, tiene que avisar de cuál es la situación, la localización, etcétera, y se le autoriza en el sentido de debe tener contrafuegos. O sea, nadie puede hacer una quema controlada sin tener los contrafuegos necesarios. La mayoría de las quemas tienen que ver con la ganadería. La Chiquitanía es una zona también de alta producción ganadera. Sí. ¿Y quién controla esa quema control? ¿Quién ve esa quema control? Ese es un elemento que tenemos que mejorar, si quieres, los controles y fiscalización. De nuestra autoridad de bosques, al otorgar la autoridad, también acompaña, hace un seguimiento y se supone que el responsable cumpla con la norma, pero evidentemente el número de predios, por ejemplo en la ganadería, son tan numerosos que hacer un seguimiento a cada uno
no se puede, se está haciendo un seguimiento por vía satélite, la BT identifica la localización de la quema en función del predio y la titulación, y si ha existido un incendio, pues inicia los procesos sancionatorios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fondo de la quema controlada? El tema es justamente evitar que se haga un incendio descontrolado. Si quieres, desde el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros llevamos muchos años cada vez mejorando. Verán ustedes que este año en la Chiquitanía, en la Amazonía, a pesar también de condiciones bastante secas, ha habido mucho menos incendios. Hemos trabajado muchísimo con un programa que se llama Amazonía sin Fuego y que lo estamos extendiendo a todo el país en la idea de ir paulatinamente reemplazando el uso del fuego en los sistemas productivos. Es importante decir que no es que el uso del fuego es de hoy, de ayer, ni de algún grupo particular. En muchos sistemas productivos, la ganadería, la agricultura, que lo viene usando, por ser una salida de repente más económicamente menos cara, es una actividad tradicional. En las pampas del Beni, por ejemplo, la ganadería pues todo el tiempo se hace. ¿Se hacen las quemas controladas? Se hacen las quemas controladas, surge Pero luego ¿cómo una pasto, quema etcétera. controlada si no está claro el marco de quién las va a controlar ni cómo se las va a La normativa realizar? está totalmente clara, es decir, se establecen las normas y el ciudadano tiene que cumplir, ese es el sentido. Es decir, la norma no se hace para obligar al Estado a ir a perseguir al ciudadano. Al ciudadano se le dice, mira, las normas son estas, cúmplalas, y ese es el sentido de las cosas. O sea, los productores, ganaderos, agricultores, etcétera, tienen que cumplir la norma, así se entiende. Si no, no funciona. Esto le digo lo de la quema controlada porque usted lo mencionó y porque con el decreto que se está pidiendo desde diferentes sectores que se lo pueda eliminar, prácticamente lo voy a utilizar ese término, porque ahí se amplía la quema controlada y este es un tema que a mí me hubiera gustado mucho ir con más detalle. Claro, con todo gusto. En otra oportunidad podemos profundizar. A mí me parece siempre importante profundizar leyendo la normativa, ¿no? El decreto que tiene que ver con el 3973. Exacto. Modifica un anterior decreto del tiempo me parece que del 2005 o antes, que es un decreto, un poco antes, que es un decreto que determina en Bolivia cuáles son las tierras forestales de producción permanente, en realidad. Y dice, bueno, todos los bosques, que son el amazónico, el chaqueño, el chiquitano, todos estos van a ser tierras permanentes de producción forestal. Y pone un artículo en el que dice, en todas estas tierras se prohíbe o se limita el uso del fuego, el desmonte, no sé qué. Extrañamente, en ese mismo decreto, que no es de este año, ni es el 3973, hay un artículo 5 que dice, se exime a Santa Cruz de esa prohibición. Es decir, se dice, todos los bosques se van a cuidar. Bueno, la intencionalidad de ese decreto era establecer, estas son tierras de producción forestal permanente, entonces solo van a ser utilizadas para la producción forestal maderable. Sin embargo, en el caso de Santa Cruz, no. En el caso de Santa Cruz se permite la quema, la tumba, el cambio de bosque a uso agrícola. Eso es de ese primer decreto. Efectivamente, en el 3973 se amplió al Beni. Sin embargo, volviendo al tema de la Chiquitanía, no hay ninguna posibilidad de decir que ese decreto que amplía la posibilidad de hacer quemas controladas en el Beni resulte en un incendio en la Chiquitanía. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza y a mí me parece que sería muy, muy saludable analizarlo en más detalle, ¿no? Pero en este momento lo que nos toca con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, es trabajar en la regeneración, la recuperación, no solo de los sistemas ambientales, ecológicos, sino también en toda la base productiva de las comunidades. Ese tema lo vamos a tocar en otra oportunidad porque hay algo que no me gustaría dejar al aire hoy especialmente, una auditoría. ¿Cuándo se va a realizar una auditoría? Porque estamos hablando de impacto a la salud pública, estamos hablando de un peligro inminente, por ejemplo. ¿Cree que el impacto ambiental de este incendio debería ser auditado? ¿Qué dice la norma? ¿Se está trabajando para una auditoría o no?
La norma no observa una auditoría ambiental cuando no hay un sujeto auditable claramente identificado. Yo no podría decir nadie podría decir en este momento esta persona fue la culpable del inicio del incendio. Es más. Pero una auditoría sí lo diría. No, porque una auditoría tendría que identificar al sujeto auditable y no existe. El tema es que, como le decía, han confluido una serie de procesos en la Chiquitanía, como decíamos, la variabilidad climática también ha sido muy claro y tenemos las imágenes satélites en un análisis multitemporal en el que en la zona de Lotuquis y de San Matías el incendio es el Paraguay. En el Paraguay han seguido los incendios, tienen una problemática similar a la nuestra y su proceso de control fue bastante más lento, entonces por ahí ingresó un incendio. También luego pues ha ido saltando a la frontera, etcétera, las imágenes no mienten. También tenemos una serie de criterios respecto a que existía, bueno, el año pasado también hubo una sequía muy alta, el anterior también hubo una sequía, había una masa seca dentro del bosque pues que estaba lista para nutrir y iniciar el incendio. Es decir, ¿qué quiero decir? Estamos hablando de un fenómeno complejo, de un fenómeno donde intervienen una serie de variables climáticas, una serie de variables que tienen que ver también con la vecindad con el Brasil y Paraguay, donde también habían incendios en ese momento. Tenemos la situación de algunas personas que irresponsablemente hubieran producido el incendio, pero ese no fue el principal problema. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en las imágenes vamos a sacar además reportes importantes, que hay muchas zonas de bosque donde no hay nadie viviendo, donde no hay un derecho titulado ni entregado a nadie ni nada, que se incendiaron y que no hay una propiedad al lado como que les saltó el incendio. Eso tiene que ver con causas naturales también, con una elevación de temperatura natural, con una tormenta eléctrica, en fin, una serie de cuestiones que provocan incendios en esta época, ¿no? ¿Se va a hacer una auditoría? Entonces, ¿no se va a hacer una auditoría? No tiene sentido porque la auditoría primero es, como le digo, un instrumento para identificar las causas, etcétera, a un sujeto auditable. Entonces, en este caso, entre la variabilidad climática, el salto de los incendios por Paraguay, en fin, todo esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es un diagnóstico, una evaluación ambiental estratégica, un diagnóstico en profundidad de la situación del impacto en las zonas que se quemaron, porque de nuevo, Jimena, yo te vuelvo a mencionar, estamos hablando solamente en el caso del bosque, por ejemplo, el bosque chiquitano, de 8 millones y tantas de hectáreas que hay de bosque, una se ha quemado. Yo no estoy diciendo que es Uno no es poco tampoco. No es poco, Uno no es por poco. supuesto. Especialmente por la cantidad de especies de animales que pueden haber sido afectadas, las especies de plantas. Y eso es importantísimo lo que estás tocando. Estoy hablando del mismo tipo de bosque seco chiquitano que tiene unas variabilidades además propias, tiene cambios regionales, si quieres, de municipio a municipio es un poco distinto, etcétera, pero estamos hablando de 7 millones que tienen las mismas especies de animales y de plantas. Entonces, que empecemos a hablar de que ha habido la extinción masiva de algunas especies por incendio, me parece una exageración. O sea, si te digo que tienes todavía 7 millones del mismo bosque, me parece que podemos asumir que hay las mismas especies con muchísimos individuos. Por supuesto que hay zonas en las que la afectación del incendio ha sido muy grave y eso es lo que tenemos que identificar a detalle para trabajar con seriedad, con capacidad técnica, con profesionalismo en lo que va a ser el acompañamiento a la regeneración natural y si necesitamos hacer acciones de reintroducción de algunas especies, de retrabajo en la zona, por supuesto que lo vamos a hacer, pero ese es el trabajo que hay que hacer, un trabajo serio, un trabajo sobre información válida, información levantada en campo, información trabajada con profesionales serios, porque otro tipo de aproximaciones numéricas
sin base científica, a mí me parece pues poco serio para tomarlas en cuenta. Y como ¿Se va a convocar a profesionales? Por ejemplo, han habido los colegios, colegios de ingenieros forestales, el colegio de biólogos, colegio de ingenieros, consultores ambientales, que están dispuestos a trabajar con este tema. No, totalmente, por supuesto. Nosotros hemos estado trabajando y esperamos en las próximas 2-3 semanas ya tenemos una propuesta metodológica que nos gustaría ponerla a discusión. Ese es un elemento. El otro elemento es que necesitamos compartir todas las entidades la información completa que tengamos sobre el bosque seco chiquitano como línea base. Entonces vamos a convocar, por supuesto, a todas las entidades y a todos los profesionales que desean acompañar. Jimena, este es un trabajo de todos y está clarísimo que es mucho mejor hacerlo juntos, intercambiar ideas, mejorar las metodologías, asegurarnos de que usamos pues los avances más importantes en la ciencia y el conocimiento para este trabajo. Así que por supuesto que van a estar todos convocados, vamos a esperar que pase el tiempo del 20 de octubre para organizarnos. Sin embargo, la metodología ya está propuesta, tenemos un documento de propuesta metodológica, nos va a acompañar nuestro museo, el Museo Nacional de Historia Natural, también donde hay profesionales muy serios, además especialistas en diferentes grupos de fauna y de flora. ¿Sí? Entonces, para convocar seguramente en Santa Cruz una mesa técnica que yo diría, y eso es lo que hemos planteado, que sea una mesa técnica permanente, en el sentido de, habrán algunos profesionales que nos podrán acompañar, habrán otros que no, pero nos gustaría tener la opinión de muchos. En ese sentido, entonces, esperamos establecer una mesa técnica permanente a la que podamos volver con los datos levantados en terreno para ver si la interpretación que estamos haciendo es correcta, si se debe mejorar, si es bueno tomar otro tipo de datos. También tenemos todo el trabajo que está preparando nuestro Viceministerio de Recursos Hídricos para analizar las cuencas, para analizar la situación de las fuentes de agua, la calidad de las fuentes de agua. Ya se ha hecho una primera revisión, si quieres, muy superficial inicial, pero tenemos que hacer profundidad. En fin, hay una serie de entidades que estamos trabajando, modelos metodológicos que esperamos poner en consulta y, por supuesto, recibiremos el trabajo de todos. Muchas gracias, viceministra, por acompañarnos. La hemos escuchado detenidamente, con mucho detalle. Nos ha faltado más tiempo, pero le agradezco por haber venido al programa y obviamente la vamos a seguir convocando para conocer cómo se está avanzando en esto. Claro que sí, Jimena. Gracias. Más bien, mucho gusto y saludos a todos. No olviden votar. Muchas gracias, viceministra. Nosotros vamos a escuchar también la contraparte. Este no es un tema político, este es un tema técnico, serio, y por eso enseguida consultores ambientales nos van a acompañar para algunas observaciones de cómo se está encarando también este trabajo. Como les dije, es una contraparte absolutamente técnica, totalmente alejado de lo político. Vamos con algunas imágenes agradeciéndole nuevamente a la viceministra y nos preparamos para escuchar la contraparte en 10 segundos.